Buenas tardes y le vengo a hablar sobre la literatura medieval. ¿Qué es la literatura medieval? La literatura medieval es el conjunto de obras literarias creadas durante la Edad Media, periodo histórico que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV. Esta etapa comienza tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y finaliza con el acontecimiento que marcan el inicio de la Edad Moderna, como el descubrimiento de América en 1492 y la invasión de la imprenta. Durante este tiempo, la literatura estuvo muy influenciada por la religión cristiana, la organización feudal y las tradiciones orales del pueblo. Contexto histórico de la Edad Media. Para entender la literatura media es importante conocer cómo era la sociedad. La iglesia tenía gran poder político, social y cultural. La mayoría de la población era analfabeta. Existía una sociedad feudal dividida en reyes, nobles, caballeros, clero y campesinos. Los libros eran escritos a mano por monjes en monasterios. Muchas historias se transmitían oralmente antes de ser escritas. Por esas razones la literatura servía tanto para enseñar los valores como entretener. Característica principal: tema religioso. La religión era el centro de la vida medieval. Muchas obras hablaban sobre Dios, el pecado, la salvación, la vida después de la muerte. La literatura buscaba enseñar moral cristiana, reflejo de la sociedad feudal. Las obras describían castillos, reyes, guerras, caballeros y normas de honor propias del feudalismo. Héroes y caballeros. Aparecen personas valientes que luchan por su honor, su rey, su fe. Estos héroes representaban valores como valentía, lealtad, justicia y honor. Obras anónimas. Muchas historias no tenían autor conocido porque eran transmitidas oralmente por juglares antes de escribirse. Tradición oral. Juglares y trovadores recitaban poemas y relatos en plazas y castillos, permitiendo que la literatura llegara a personas que no sabían leer. Intención didáctica. La literatura medieval no solo entendía, también enseñaba normas sociales, religiosas y morales. Género literario principal: género épico. Narraba hazañas heroicas y batallas importantes. Ejemplo principal: Cantar de Mio Cid relata las aventuras del caballero Rodrigo Díaz de Vivir. Género lírico. Expresaba sentimientos personales, especialmente el amor y la nostalgia, generalmente en forma de canciones, por ejemplo, jarchas, cánticas medievales. Género narrativo. Incluía cuentos y relatos breves con enseñanzas morales, como por ejemplo El Conde del Bucanor, colección de cuentos con consejos para la vida. Género religioso. Textos dedicados a la fe cristiana, vidas de santos, milagros y enseñanzas bíblicas. Autores importantes de la literatura medieval: Don Juan Manuel, autor de los relatos didácticos y morales. Gonzalo del Berceo, primer poeta castellano conocido por su nombre. Arcipreste de Ita, escritor que mezcló humor, religión y amor en sus obras. Obra representativa: Cantar de Mio Cid, Libro de Buen Amor, La vida de la Serie Tormes y sus fortunas y adversidades. Importancia de la literatura medieval. La literatura medieval es fundamental porque permite conocer cómo pensaban y vivían las personas en esa época, conservar tradiciones culturales y religiosas antiguas. Sentó la base de la literatura moderna en español, introdujo géneros literarios que aún no existían hoy, refleja valores sociales, políticos del pasado y presente. ¿Qué es la literatura medieval? Es el conjunto de obras escritas durante la Edad Media, como el siglo V al siglo XV. Es una etapa que inicia tras la caída del Imperio Romano y tenía como evento el descubrimiento de América. Contexto histórico de la Edad Media. Para entender la literatura de la Edad Media es importante conocer cómo era la sociedad. La iglesia tenía gran poder político, social y cultural. La mayoría de la población era analfabeta. Existía una sociedad feudal dividida como reyes, nobles, caballeros, clero y campesinos. Los libros eran escritos a mano por monjes monasterios. Características principales: tema religioso. Centro medieval. La Salle de Tormes,
Lazarillo Tormes es una obra en una novela anónima española del siglo XVI, considerada la primera novela picaresca en la literatura. Está escrita en forma de carta autobiografía, donde Lázaro cuenta su vida desde la infancia hasta la adultez para explicar cómo llega a su situación actual. Infancia de Lázaro. Lázaro nace junto al río Tormes, de donde provenía su apellido. Su familia es muy pobre, su padre muere a causa de robo y su madre, sin poder mantenerlo, decide entregarlo como criado a un hombre ciego. Desde pequeño Lázaro comprende que debe aprender a sobrevivir por sí mismo en un mundo difícil y de desigualdad. Primer amo, el ciego. El ciego es astuto, inteligente y muy cruel. Apenas le da comida y constantemente lo maltrata. Con él, Lázaro aprende las primeras lecciones de la vida. La necesidad de ser astuto, aprender mediante las experiencias, confiar de las demás. Segundo amo, el clérigo. Lázaro entra al servicio de un clérigo esperando una vida mejor. Sin embargo, este resulta ser aún más avaro que el ciego. Aunque posee comida suficiente, el clérigo casi no alimenta a Lázaro, desesperado por el hambre. El joven roba pan de una arca cerrada con llave. El clérigo descubre el engaño y lo despide. Aquí se critica la hipocresía religiosa, pues quien debería ser caritativo actúa sin compasión. Tercer amo, el escudero. El escudero aparenta ser un noble elegante y orgulloso, pero en realidad vive en extrema pobreza. Por primera vez Lázaro no solo pasaba el hambre, sino que debe conseguir comida también para su amo. Esta parte muestra cómo las apariencias sociales engañan. La nobleza mantiene el honor aunque no tenga nada. El escudero finalmente huye por deudas y abandona a Lázaro. Los otros amos de Lázaro. Después de Lázaro, sirve a varios amos que representan diferentes sectores de la sociedad. El fraile. Le gusta caminar y salir demasiado. Lázaro lo deja pronto. El boldero. Vender deudas religiosas que engaña a la gente usando falsos milagros para ganar. El capellán. Le da trabajo honrado vendiendo agua. Gracias a él, Lázaro gana su propio dinero y mejora económicamente. El guasil. Trabajo peligroso relacionado con la justicia desea abandonar por medio. Cada amo enseña a Lázaro una lección sobre la vida y la sociedad. Y final, pues la vida adulta de Lázaro. Finalmente Lázaro consigue esa habilidad para trabajo para pregonero en la ciudad y se casa con la criada de su arcipreste, aunque circulan rumores sobre la relación entre su esposa y el arcipreste. Lázaro decide ignorarlos para mantener su seguridad económica. Esto muestra cómo ha cambiado. Ahora prefiere la estabilidad antes que el honor o la verdad. Temas principales: la pobreza, la lucha para sobrevivir, la crítica social y religiosa, la hipocresía de las clases altas, la apariencia frente a la realidad y el aprendizaje sobre la experiencia.